La palabra para hoy es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, desde el versículo 47 hasta el versículo 59. Yo les he dicho que obvien, ignoren un poquito los títulos, que no son la palabra, sino que son colocados. Entonces, por eso comenzamos desde el 47 hasta el versículo 59, recordando las prédicas que habíamos hecho. Recuerdan que dijo que el Hijo del Hombre es sin pecado, y luego estamos diciendo Yeshua no es mentiroso, como lo dice acá. Vamos a leer. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Amén. Es que nosotros estamos llevando una vida de fe en la palabra, con la predicación, como un río. ¿Sí? Dijo que el que crea en mí, como dice la escritura en el capítulo 7, en el versículo 37 de Juan, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río tiene continuidad como un caudal y llena todo. Así que todo se da cumplimiento en nosotros cuando de nosotros brota la palabra como un manantial que tiene corriente de agua que salta para la vida eterna. Así que estamos predicando acerca de tener fe y confianza en el servicio al Señor. Estamos hablando también que estamos viviendo en los últimos tiempos, y que en estos últimos tiempos, por el Espíritu de verdad, deberíamos enseñar al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, estamos hablando de qué es pecado. La semana pasada dijimos que el Hijo del Hombre es sin pecado, y comenzamos diciendo que Dios no miente. Entendiendo hasta allí, vamos a continuar el caudal del río diciendo que Dios es luz y vida. ¿Sí? Si nosotros conocemos a Dios, deberíamos saber qué es luz y vida. Pero Pablo el apóstol, que entendió, aunque él vivía bajo la ley, y él está hablando a los discípulos aquí, a los judíos, que eran como el mismo Pablo: ustedes no conocen a Dios. Y Cristo está recordándole a los judíos que ustedes no le conocen. Entonces dijo: yo conozco al Padre. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. La palabra hoy tiene énfasis, voy a decírselo para que haga conexión. Tiene un conector, es la palabra conocer. Cristo dijo: si no le conozco, si yo dijere que no le conozco, sería mentiroso.
como ustedes que son mentirosos, o como ustedes que no le conocen, pero le conozco. O sea que Cristo no hay mentira porque le conoce. Y Pablo el apóstol está diciendo en el versículo 33 de 1 Corintios capítulo 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces usted se pone a hablar con personas que corrompen o destruyen su vida de fe y caen en pecado, y como no saben qué es pecado, por eso estamos enseñando de qué es pecado, ¿sí? Porque es posible que usted cuando nació de nuevo tenía una buena costumbre, pero se enredó con personas con las que no debía hablar, y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice velado, o sea, esté despierto y no pequéis, ¿sí? Y no que, ahí dice que no peque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea que es una vergüenza no conocer a Dios. ¿Se acuerda cuando Adán cometió el pecado de la desobediencia y Dios lo llamó? Le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Dijo: Señor, me escondí porque tuve miedo, me dio vergüenza, me escondí. Entonces no conocía en ese momento a Dios. Dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te mandé no comieses? No, que la serpiente, que la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Y la mujer: no, que la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales, entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer hay guerra, hay conflicto, porque esas buenas costumbres que tenían fueron dañadas, destruidas, porque el diablo le dijo: tranquilo, no va a morir, sino que sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. Ellos tenían una buena costumbre, pero se pusieron a escuchar un corrupto, y ese corrupto destruyó y mató la vida que tenía el hombre, el espíritu que tenía el hombre de relación con Dios. Destruyó la relación entre Dios y el hombre, se interpuso, haciendo que la palabra de Dios, que era una luz, termine en tinieblas. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando se corrompe en cuanto a la palabra? Que usted deja de recibir señal divina, es decir, la palabra. Y cuando usted no recibe la palabra, queda en tinieblas. Y cuando está viendo en tinieblas, no conoce a Dios. Si no conoce a Dios, es un mentiroso y es un pecador como todos los otros corruptos. Todos los que se corrompen, es decir, todo lo que se muere y se pudre, quiere decir se corrompe. Mientras que el cuerpo de Cristo no se corrompió. El cuerpo de Cristo no vio corrupción, porque conoce a Dios y sabe que Él es luz y que Él es vida, que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Pero el lenguaje que usaba Cristo, los hombres no lo entendían porque no sabían que era pecado, porque no comprendían exactamente qué es pecado. Entonces estamos enseñando, Cristo vino a enseñar acerca de pecado y dijo que cuando venga el Espíritu Santo, ustedes también van a enseñar al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Y una de las formas de nosotros creer en Jesucristo para no cometer pecado y para conociendo a Dios, debemos conocer primero que el Hijo del Hombre es sin pecado, y segundo que no miente. Y no miente porque conoce a Dios. Y si dijera que no conoce a Dios, sería un mentiroso como los que dicen que le conocen pero no le conocen. Como Pablo, que está diciendo: ¿sabe qué? Mire, ustedes por andar hablando con otros que no van a hablar, ustedes van a pecar y se van a desanimar y van a caer en tentación. Y yo es que creo que es que ustedes no conocen a Dios, y lo estoy diciendo porque van a sentir la misma vergüenza que sintió Adán el día que preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Sabe que hay un momento en la vida del cristiano que no sabe dónde está? No sabe si es salvo, no sabe si perdió la salvación, no sabe si descuidó una salvación tan grande. Y por eso es tan importante que los que estamos en luz y los que conocemos a Dios ayudemos para que no se corrompa su vida de fe y permanezca en luz. Usted es posible que haya escuchado hablar muchas cosas de lo que yo he dicho, pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa es hablar de Él. Porque el diablo también habló de Dios. No, Dios les dijo que no se... con que Dios les dijo que no comáis de todo árbol. No, de todo árbol podemos comer, solamente que ese que está en medio no puede comer. Y tocar, dijo la mujer, y ya cuando se puso a hablar con él,
esa mala conversación que tuvo con el de las tinieblas corrompió el pensamiento y la sabiduría para desear lo que no debía desear. Entonces deseó saber la ciencia del bien y del mal. Al saber la ciencia del bien y el mal, ella no conocía la ciencia del bien, sino que nació en el bien. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando la mujer salió del hombre, no conocía qué era no tener el espíritu, ¿sí? Porque ella salió del hombre y nunca supo. Mientras que el hombre sí, el hombre antes no tenía el espíritu, y cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre fue un ser viviente, ahorita sabe lo que es tener vida y lo que es no tenerla, lo que es tener una relación con Dios y no tenerla. Pero la mujer no, porque la mujer salió con vida, digámoslo así. La mujer salió, por eso yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Entre el que no conocía el pecado, ella, venía uno que no conocía pecado. ¿Me estás llevando? De la simiente de la mujer venía uno que no conocía pecado. ¿Quién es? Yeshua dijo que Él es el hijo de la simiente, dijo que Él es el que viene como la promesa que Dios dio a la humanidad de restaurar la relación que ese ángel había corrompió, digámoslo de alguna manera, el camino del hombre para que llegara a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Como Dios, el plan es hacer al hombre a su imagen y semejanza, pues obviamente se detuvo, mientras que viene el Salvador, el segundo Adán, a restaurar lo que primero dañó. Cristo es el que viene a santificar, digámoslo así, viene a rectificar el camino del hombre. Rectificar es que el hombre venía derecho y cuando desobedeció, erró o pecó. Pecar quiere decir es desviarse, corromperse. Entonces el Hijo del Hombre viene como a buscar lo que se ha perdido y rectificar para volverle a dar vida, para que el hombre tenga vida nuevamente. ¿Sí? El hombre ya perdió la vida cuando ya desobedeció, ya está su espíritu muerto. Entonces cuando está muerto pues anda como carro chocón, y el que no sabe para dónde va pues cualquier bus le sirve. Pero el hombre, desde los que tienen espíritu, había muchos que sí entendían, entre ellos Noé. Cuando Dios le dijo construye un arca, es porque Noé entiende que tiene que ser con la misma genética, que no puede corromperse en la esperanza de la venida del Mesías. Entonces construyó un arca en el que salvó él y su familia. Permaneció en la palabra, construyó el arca y se salvó. Una familia, no salvó el mundo, salvó una familia. Y de allí salió Sem, Cam y Jafet. De ahí salieron de los semitas, vino el Salvador. No piensen que el que tiene los ojos salidos ha leído mucho la Biblia, ¿no? Él no ha leído la Biblia. Estoy seguro que no lo ha leído. Y tampoco ahora. Es mentiroso y no conoce a Dios. Los que no conocen a Dios, esas malas conversaciones corrompen. Hay gente que se cree que conoce a Dios y no lo conoce. Y morirán en el pecado porque verdaderamente no lo conocen. ¿Qué es conocerlo y qué es no conocerlo? ¿Qué es la luz y qué es las tinieblas? ¿Cierto? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Conocer a Dios es entender que Dios es luz y es vida. Eso es conocer a Dios. Pero entonces uno dirá, pero Señor, yo necesito conocerlo. Precisamente para poderlo conocer, para que usted no pase por la vergüenza de decir que usted no conoce a Dios, en el capítulo 8 mismo está la respuesta. Cuando Cristo está, entre comillas, enseñando de pecado, porque el capítulo 8 es enseñar qué es el pecado, y también en cierta forma justicia de Dios, y también juicio de Dios. Para mí el capítulo 8 de Juan es como un diamante, como el capítulo 8 de Romanos, para nosotros los gentiles. El capítulo 8 de Romanos es para mí, wow, ¿sí? El capítulo 8 de Juan, ¿usted se da cuenta cómo yo navego acá? Y yo podría durar 5 años de solamente capítulo 8, porque aquí fue donde yo comprendí pecado, entendí justicia y entendí juicio, entendí luz y entendí vida, y entendí gracia y entendí qué es conocer a Dios en el capítulo 8. Por eso cada vez por eso le decía al hermano que nos representó, a José Enrique, que está de cumpleaños, que él está orando, Señor, que queremos conocerte más profundamente. Eso entró en mi corazón. Entonces ese es el cumpleaños para José Enrique, que está pidiendo que quiere conocerlo más. Bueno, pues vamos a conocerlo más.
Porque aquí en el versículo 19 dice, ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Yeshua, ni a mí me conocéis, ni a mi padre conoceríais, ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conoceríais. Si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Pero no me conocen a mí, no conocen al Padre. Y para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol Pablo. Entonces, para que nosotros entendamos qué es verdaderamente conocer, en el versículo 28 dice que es cómo se conoce. Léalo, por favor. ¿Qué dice cómo se conoce a Dios? Les dijo Yeshua, el que tiene el nombre de Yeshua, yo soy luz, ¿sí? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cómo fue que dijo? Que cuando haya levantado al Hijo del Hombre, ¿qué? Entonces conoceréis que yo soy. Ustedes van a conocer que yo soy ¿qué? Luz. ¿Dónde dice que es luz? En el versículo 12. En el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Dice, pero usted no puede dar testimonio a usted mismo. Yo soy la luz. ¿Cuándo dijo que yo soy la luz? ¿Por qué dijo yo soy la luz del mundo? Porque acaban de traerle una mujer en el acto mismo de adulterio, y Moisés en la ley les mandó a apedrear a tales mujeres. Y cuando, ¿se acuerdan la prédica, no? El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estaba enseñando que es pecado. Y después que la liberó de la ley y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Dijo, no, ni yo te condeno, pero ahí no peques más. ¿Sí? Enseguida, después que la liberó de la ley, enseguida que dijo que el que esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra, enseguida dijo, yo soy la luz del mundo. Dijo, el que me sigue ya no está en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es como saltar uno. Yo he dicho muchas veces, cuando uno va a pasar un lago y uno pasa de piedra en piedra, ¿no? Pum, por aquí, por allá. Entonces la gente no conoce a Dios, y para vergüenza nuestra y para vergüenza de mucho cristiano que no conoce a Dios, termina desviándose. Entonces dice, uy, qué vergüenza, este man dice que es que lo conoce, pero no lo conoce. Y hay mucha gente que dice que es cristiana, pero yo que es cristino, porque solamente va el domingo, se siente y ronca un ratico allá, se queda dormido, se queda pensando en qué, y asistió, pero resulta que no conoce a Dios, y no conoce a Dios profundamente, porque no entiende que Dios es luz y que es vida, que cuando pecó el hombre quedó en tinieblas, que alguien lo oscureció, corrompió su buena costumbre, y ya no puede ver a Dios, y ya no puede conocer a Dios, y ya no puede recibir la palabra como la luz que le da vida. Entonces Cristo, Dios, entendiendo que el hombre está muerto, su espíritu está muerto, es decir, muerto quiere decir que está en tinieblas, ¿sí? Muerto no quiere decir que la muerte le llegó al cuerpo. El cuerpo es el cuerpo que se iba a deshacer tarde o temprano. ¿Usted se da cuenta cuántas personas mueren diariamente? ¿No han escuchado cómo las clínicas están llenas de gente colocándose esa, ¿cómo es que se llama? Quimioterapias 24/7. Clínicas abarrotadas, llenas de gente haciéndose tratamientos para cáncer, para enfermedades terminales, y están partiendo este mundo sin conocer a Dios. Y eso es vergonzoso, que nosotros, teniendo la verdad, podamos ser luz en medio de las tinieblas. Es decir, darle unas palabras que sean luz y vida, para que esa persona, antes de partir de este mundo, tenga la misma esperanza que yo tengo. Mire, mientras yo vivía en este mundo, no pude hacer mucho por muchas personas, porque no tenía fe, porque no conocía a Dios. Pero habiéndolo conocido, para mí es, ¿cómo puedo negar yo mi nueva identidad? ¿Cómo podría yo negar el que está en mí? ¿Cómo podría yo negar la luz y la vida al que está en tinieblas, que está buscando a Dios, y yo, que lo conozco y lo entiendo, no lo conduzco? Por eso les decía de las flores. Yo quisiera que los hermanos conocieran la flor que están dando aquí, Teiba. Ay, yo quisiera que vieran la alegría de estar aquí, Alexandra. Y Alexandra nos daba un testimonio. Le dije, Alexandra, ¿me deja hablar de usted un momentico? No, todo lo que sea. Le dije, bueno, es que le escuché decir que en su operación le habían dicho que ella se le podía borrar hasta la memoria, todo, para acordarse, y que, bueno, yo que iba a perder todo.
Y ella de lo único que reclama es que no se le olvidó nada. Hasta lo que quería olvidar, Jaime, ojalá se me hubiera olvidado algo. Pero no es que recuerdo todo. ¿Sabe qué es lo bonito que recuerde todo? Para que recuerde de dónde la sacó. Porque es que uno a veces se le olvida de dónde fue que me sacó. Es más importante entender, como se dice, el miércolero en el que estaba y de dónde me sacó, para que viva agradecida toda la vida. Oiga, ¿dónde estaba y dónde voy? Ay, Señor, pero si se le olvida dónde estuvo, es posible que vuelva a las viejas costumbres. Es posible que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre y vuelve como el perro al vómito. Así dice la Biblia. Y como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, cuando uno entiende de dónde vengo, como yo, que les he dicho muchas veces que yo era como un perro muerto, y yo sé de dónde me sacó y entiendo, pues estoy cada día más agradecido de ver el avance en mi vida de fe, porque si yo avanzo, la iglesia avanza, el cuerpo avanza, y podemos todos seguir avanzando en el conocimiento de Dios. Porque hay muchos que, como no conocen a Dios, extravían a los que lo están buscando, y como no lo conocen, entonces se extravían a los que verdaderamente quisieran, y que estoy seguro que el día que lo encuentran van a ser personas que van a ser fieles como Él. Nosotros somos personas que hemos venido a este mundo en tinieblas, nacimos en tinieblas, pero no deberíamos morir en tinieblas, deberíamos conocer a Dios. Entonces Él dijo, mire, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy la luz. Y la luz es vida. Cuando usted habla de luz, está hablando de Dios. Cuando está hablando de vida, está hablando de Dios. Cuando está hablando del agua, está hablando de Dios. Cuando está hablando la verdad, está hablando de Dios. ¿Sí? Todo eso es Dios. ¿Qué es Dios? Es espíritu. Dios es espíritu y entra a nuestro espíritu donde no entra la quimioterapia, donde no entra el bisturí. Allá profundamente, si usted abre su corazón y lo circuncida, entra la palabra de Dios como un rayo de luz y le da vida. Lo que pasa es que nuestro corazón está tan duro, que lo único que puede romper ese corazón duro de piedra es la ley. Uy, gracias a Dios por la ley. La ley enseñó que es pecado. La ley cogió el corazón del hombre arrogante que se cree que nunca ha cometido pecado, que yo no necesito Salvador. Le muestra que sí, usted necesita Salvador, que usted no conoce a Dios, que usted es una persona ignorante de Dios, que usted no puede decir que yo creo en Dios siempre, no lo conoce. Si no lo conoce, usted no puede decir que cree en Él. ¿Cómo va a creer en el que no conoce? Nosotros creemos en el que conocemos, hablamos del que conocemos y el que hemos visto. Cristo mismo le dijo a esta gente: mire, yo estoy hablando lo que he visto acerca del Padre. En cambio, ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de todos los mentirosos. Ay, dígame, aquí el único que no dice mentira soy yo. Dígame, ¿usted nunca ha hecho una mentirita? ¿Ni una? Cuando nosotros decimos mentira, le estamos haciendo morcillas al diablo. Siempre que usted dice mentira, está usted diciendo que yo soy el hijo del diablo. Aquí lo está diciendo en el capítulo 8, en el versículo 46. Cristo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Quiere decir, es el único perfecto. Nadie pudo demostrarle que él había cometido pecado. Y en el mínimo pecado, escuche muy bien, cualquier mínimo pecado hubiera hecho que él era mentiroso y en Dios no lo hubiera resucitado del Padre, de los muertos. Dios el Padre no hubiera aceptado una mentira de él, así fuera para tratar de glorificar al Padre. Pero él dijo: ustedes me están deshonrando diciendo que yo tengo demonio, porque los demonios son los que pasan de cuerpo en cuerpo. Y ellos pensaban que Cristo tenía el demonio de otra persona, y que como pasa una existencia a la otra, y se heredan de padres a hijos el mismo demonio, el mismo espíritu. Entonces dijo: no, Señor, yo no tengo demonio, ustedes me están deshonrando y yo honro a mi Padre. Yo no tengo ningún demonio. Yo he conocido más personas, pero no porque venga como demonio, sino que yo conozco a Dios y yo vengo del Eterno. Y yo vengo es para darles vida. Yo no vengo a juzgarlos a ustedes, porque ustedes juzgan según la carne. La ley les ayuda a juzgar según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si quisiera juzgar, mi juicio sería justo, porque yo sé lo que están haciendo. Pero como el que me envió es verdadero, yo no puedo juzgar a nadie. ¿Qué quiere decir verdadero? Pues hombre, Dios sabe que usted y yo somos pecadores.
Cuando nosotros entendemos que somos pecadores, ayudados por la ley que dice no robe, no mate, no adultere, no fornique, no diga falso testimonio, no desee la mujer del prójimo, honre a padre y madre, que la gente dice, no, pero yo no soy pecador porque yo no he matado a nadie. Yo sé que usted no ha matado a nadie, pero no le dan ganas de matarlo. Nunca ha dicho ni una mentirita. Ya, si usted dijo una sola mentira, no ha matado a nadie, pero ya mintió, ya. Usted no tiene derecho a entrar en el reino de los cielos. Porque usted es un hijo del diablo. Aquí lo está diciendo. Versículo 40 y... vamos a leer... Estoy en el 8, sí, estoy en el 8. ¿Cómo? Sí, vamos a leer desde cuando está hablando de Abraham. Versículo 42 del capítulo 8. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero usted sabe que no lo ama, o sea que es mentiroso. ¿Y sabe por qué no lo ama? Porque no lo conoce. Si le conociera lo amaría, pero no le conoce. Entonces dice, ustedes no me conocen. Si vuestro Padre fuera Dios, me amarían, porque Dios dice, ciertamente me amarías porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Precisamente porque no recibe la palabra. Si recibiera la palabra, como la luz tendría vida y conocería a Dios, pero no lo conoce porque no puede recibir la palabra de Cristo. Es que a usted le dicen, a muchas personas dicen Cristo o Yeshua, inmediatamente es como si le echaran agua caliente, como cuando echan una cacerse sobre el agua y hierve, eso le sale espuma por la boca. Usted que me viene, hasta se atrevan a decir que leen la Biblia. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden recibir mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, tu papá es el diablo, no es Dios. ¿Por qué? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué son los deseos del padre? Homicidio. ¿Sí? Desde el principio es un homicida, quisiera matar. Y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Qué quiere decir que no hay verdad en él? Que no hay vida en él. Él no tiene el poder de dar vida. Él tiene el poder de matar, de hurtar y destruir, pero no de dar vida. Si él fuera verdadero, daría vida. Por eso que dice, yo soy la verdad y el Padre es el verdadero. Yo vengo a hacer luz y voy a dar vida. Les estoy hablando la verdad. De cierto les digo, entra la palabra y le da vida porque soy verdadero. Cuando vino el diablo que los quería matar, lo que hizo fue que ustedes, la mala conversación con él, destruyó la buena costumbre, los apartó de mí y ustedes quedaron en tinieblas sin conocer a Dios. ¿Qué era conocer a Dios? Saber que Él le da vida y que Él quería darme la potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, sí quería que fuéramos imagen y semejanza de Dios, pero nació de ahí un homicida y salió de ahí un mentiroso, uno igual al diablo. Entonces, padre no quiere decir que el diablo lo parió, sino que padre quiere decir el patrón, la forma. Formó su pensamiento en mentira, en asesinato, en crimen. Entonces le parece normal matar, le parece normal mentir. Ay, una mentirita, no pasa nada. Dígale al diablo, eso fue lo que le dijo a la mujer. Tranquilo, no pasa nada. Dios dijo que no puede comer de todo árbol, miente, Él no dijo eso. Él dijo que podemos comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero como la otra se puso a asomarle y no puedo tocar ella, entonces el diablo dijo, usted es mentirosa. Nadie dijo que no tocara, dijo que no comiera. Entonces el diablo entró en esa conversación y corrompió la buena costumbre de permanecer en la palabra. Así que tenemos como resultado los hijos del diablo que tienen el pensamiento homicida, acusador, y nos gusta acusar a los unos a los otros. Y entonces Dios dio la ley para acusarnos a nosotros, para que nos viéramos en un espejo, y ahorita la estamos usando para acusar a otro. Por eso Cristo tuvo que decirle que esté sin pecado, arroje la piedra. Es que la ley no fue para que usted la matara, era para que usted entendiera que está muerto y que usted debe confesar a Dios que es un pecador y necesita un Salvador. Es decir, usted necesita a alguien que le dé vida. ¿Acaso Dios no sabe que somos pecadores? Pero es que una cosa es morir, entre comillas, siendo maldados, porque nosotros la maldad no se nos va a quitar. Eso es una cosa bárbara. Eso es peor que el perfume de ¿cómo es que se llama? Del animalito ese que huele feo, ¿cómo se llama? El zorrillo.
No, usted puede bañar un zorrillo y no se le quita la peste. No se le quita el olor. Nosotros teníamos una fragancia a muerte. Nuestras palabras dice que eran como sepulcro abierto. Cuando hablaba maldición y engaño y mentira, como perfume de zorrillo. Cuando entró a nosotros la palabra, entró a nosotros la sangre, entonces cuando decimos cosas que no son, entonces la palabra de Dios se establece en nuestro espíritu y sale de nuestra boca como si tiene la fragancia de vida, la fragancia viva, la fragancia de Cristo. Porque en mí ahorita vive la palabra, vive el espíritu de verdad, vive la sangre. Por eso dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo de perdonarnos toda maldad y limpiarnos de toda esa podredumbre que salía antes de nuestra boca. Pero nosotros tenemos que entender que la ley fue dada para el que no conoce a Dios, para que la forma en que lo conozca es que se aplaste y se humille ante Él diciendo: Señor, soy un pecador, estoy muerto, ¿verdad? Si ya entendió que soy un pecador, que mi espíritu está muerto y necesita vida, y que yo nunca he experimentado, no conozco el amor de Dios, me han hablado que Dios es amor, pero no conozco el amor de Dios, usted es una persona candidata para que a través de la ley, usted vea, cuando el Hijo del Hombre se levantó, porque Él dijo: cuando levanten al Hijo del Hombre, conoceré que yo soy la luz y la vida. Cuando Cristo fue levantado públicamente, expuesto en una cruz de Calvario como si fuera un pecador, derramando su sangre y pidiendo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Estaba hablando el que conoce a Dios, estaba hablando a quien Dios envió a pedir perdón y a restaurar la relación con Él, a rectificar lo que Adán no hizo. Adán no obedeció, Cristo vino a obedecer hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso el primer Adán, estando muerto, viene a recibir las palabras de vida del segundo Adán que viene del cielo. Ahí dice: mire, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Nosotros, cuando decimos que somos de este mundo, quiere decir que estábamos en tinieblas, que pertenecemos a la naturaleza de los que no conocen a Dios, que somos como enemigos de Dios, que nos hablan de Cristo y les da hasta odio. Mire cuánta gente muere hoy en día porque hablan de Cristo o hablamos de Cristo. Mire cuánta gente piensa matar y va a matar por causa del nombre de Jesucristo. Entonces no crea que el nombre de Yeshua es agradable a los oídos de todo el mundo, y que todo el mundo ame a Cristo, que lo ame, y lo ame tanto que lo obedezca a Él, permaneciendo en su palabra, como en Teiba, como en el arca, para estar vivo. No, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A la gente le gusta oír para la carne, y esa buena costumbre que tenía de orar y de pedir por su espíritu y de crecer para el conocimiento de Dios se comienza a apagar hasta que descuida una salvación tan grande y queda en tinieblas nuevamente. Por eso luego no sabe para dónde va y queda como a la deriva. Descuida una salvación tan grande por estar pensando en la carne y no pensando en su espíritu. Cuando usted conoce a Dios, es como cuando uno conoce a la persona con la que se va a casar y se casa y se ama y quiere estar con ella toda la vida. Conocer a Dios quiere decir unirse tan profundamente que solamente ella y él se conocen en su desnudez y se respetan y se guardan, ¿sí? Cuando conocer a Dios, dijo en Juan 17, y esta es la vida eterna. Estas palabras habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mire lo que dice en el versículo 2, léalo. Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿sí? Tú le has dado, me has dado a mí, entre comillas, a Él, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo tiene de Dios el darnos palabras de vida que entran en nuestro espíritu como el rayo de luz cuando usted abre la puerta de la oscuridad y entra la luz. ¿Se han visto? Y entonces cuando usted está en tinieblas y de pronto pum, prenden un bombillo, o abren la puerta, o está en cine y pum, prenden la luz, y sí, como que entra. Entonces así es, y esta es la vida eterna, que te conozcan. La única forma de conocer a Dios es ver a Cristo. La primera vez es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama la sangre santa. Pero si nosotros no creemos que Él es el Hijo del Hombre sin pecado, entonces ¿cómo va a creer usted en esa sangre?
¿Cómo va a aceptar la sangre que viene desde la eternidad y que cuando llega a este mundo, esa sangre, al derramarse como si fuera un pecador, pero se la está entregando a nosotros, los pecadores, hasta ese momento comprendemos el amor de Dios? Entonces, ¿qué quiere decir comprender el amor de Dios? ¿O conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cómo? Conocer a Dios quiere decir aceptar el amor de Dios cuando Cristo, sin culpa, sin tener pecado, está entregando su vida por nosotros, los mentirosos, pecadores y asesinos, criminales, hijos del diablo. Éramos enemigos de Dios. No conocíamos el amor de Dios. No hemos recibido la palabra como la luz que le da vida a nuestro espíritu. Mire, cuando sale el sol, ¿cómo salen las flores de lindas? Porque salió el sol y se ven vida. Pero ya la corté. ¿Está viva? Ya comenzó la muerte, porque la quité de la raíz. Pero si yo la cojo y la injerto en otra, ¡pum!, ahí conecta nuevamente y vuelve y absorbe otra planta. Eso es lo que se llama ¿cómo? Injerto, que dice Juan capítulo 15 que si ustedes fueron injertados en mí. Mire. Uy. Somos injertados, pásale un juguetico, si no, entonces no. Somos injertados en Él, en su cuerpo. ¿Cómo nos injertamos en su cuerpo? Cuando aceptamos que estamos muertos, como cuando se corta la flor. Escuche muy bien. Cuando usted sabe que está muerto porque fue cortado desde Génesis, y usted sabe que usted necesita tener vida, usted viendo al Hijo del Hombre derramando la sangre en la cruz de Calvario por su pecado, intercediendo por usted, usted dice: no, yo necesito recibir ese amor y aceptar ese amor. Usted acepta que Cristo dio su vida siendo justo, sin ser un pecador, pero que Dios está haciendo que Él pague el precio de su pecado. Hasta ahí usted conoce a Dios. Usted conoce que Él es luz, usted conoce que Él es vida, usted conoce el amor de Dios que entra a su espíritu como la luz. Por eso era tan importante la ley, porque la ley lo acusa de su propia conciencia, para que diga: yo soy un pecador, necesito salvación, necesito un Salvador que interceda por mí. Cuando usted acepta y usted entierra su orgullo, pensando que se puede salvar por sí mismo y que puede vivir por sí mismo, cuando usted lo entierra, cuando se entierra, es como si se estuviera injertando en el cuerpo de Cristo para tener vida. Así que usted dice: me voy a bautizar o me voy a injertar en Cristo. Y cuando usted está en Cristo, entonces usted está diciendo: ya no tengo ninguna condenación porque estoy conectado al árbol de la vida, que no podía comer estando en el huerto, pero que ahora puede usted entrar en el árbol de la vida. Usted no come el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo tuvo Dios que sacar de allí para que no fuera injertado en el árbol de la vida estando muerto. Primero que Él muera y luego ahorita sí injértese en Él. Viva en Él, permanezca en Él como permanecer en el arca. Si Noé y su familia se abandonan del arca, pues se mueren. O sea, si no permanecen en la palabra, si no permanecen en Teiba, pues se mueren, como Adán, que murió por no permanecer en la palabra. Pero recuerde muy bien, recuérdelo. Yo digo: ay, menos mal que Alexander no se lo olvidó. Si se lo hubiera olvidado un poquito, eso, lo que quería olvidar, ¿qué tal que también se le hubiera olvidado la gracia? ¿Qué tal que también se le hubiera olvidado cuando se injertó en Cristo? ¿Qué tal que se hubiera olvidado también de la sangre de Cristo? Menos mal que no olvidó todo, ¿no? Hasta lo malo, pero es que así uno puede estar más agradecido. Acuerda uno de dónde. No, yo soy un perro muerto, a mí nunca se me olvida. Yo sé quién soy, yo sé dónde me recojo y sé que moriré teniendo maldad en mi corazón, luchando. Ay, Señor, es que el mal que no quiero, justamente ese es el que hago, diga. Pero y el bien que quiero hacer, ese es el que no hago. Miserable de mí, ¿cuándo me abandonaré este cuerpo de muerte? Este cuerpo que solamente me lleva a pensar en las cosas de la carne que me corrompen, y encuentro gente que tiene malas costumbres, y ¿cómo las voy a aceptar yo en mi vida para que destruyan mi vida de fe? ¿Cómo va usted a aceptar una doctrina que lo aleje de Dios? Ay, usted es un pecador. Ay, sí, descuida una salvación tan grande, se encuentra con un hijo del diablo, lo acusa nuevamente y usted dice: sí, soy muerto, no, ya me perdí mi salvación.
en vez de echarle mano a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Pero leamos desde el 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ellos decían, se nos manifestó la vida, se nos manifestó Dios en persona. El verbo se hizo carne. Escuche muy bien el título de la prédica de la semana entrante, porque esa iba a ser la prédica para hoy, pero dije no, primero voy a predicar un poquito más de qué es conocer a Dios. Porque si no conoce a Dios no puede entender que el verbo se hizo carne, y no les voy a spoiler más. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Como si ellos estuvieran vivos y nosotros estuviéramos vivos al tiempo. Yo estoy teniendo comunión con el que escribió esto. Él tiene esa emoción que tengo yo. Ay, yo les estoy escribiendo eso. Ay, como cuando les muestro las flores, me gustaría que ustedes se emocionaran conmigo, ¿sí? La emoción de ver esa flor, la emoción, lo hemos visto, tocado, la palpamos. Juanita Ortica se espinó. Lo tocamos, lo vimos. Y Él nos está transmitiendo a través de la palabra lo que ellos vieron y tocaron. Nosotros le estoy mostrando a Cristo para que usted también tenga el gozo. Dice, lo que hemos contemplado, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el que se emociona con usted? El Padre y Jesucristo, que están vivos, que son la verdad. Si usted se emociona, si usted muestra esa felicidad y lo tocamos, es como si tuviera con él el momento en tiempo real. Que el Señor reciba sus lágrimas, que el Señor reciba su emoción, que el Señor reciba ese gozo. Dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el gozo que hay en el cielo se cumpla en usted, en su mercecita, su mercecito. Día de cumpleaños. Que conozca más profundamente a Dios hoy. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna o sea, no hay mentira, no hay muerte. Dios no proporciona la muerte. Dios no envió la ley para matarnos. Dios envió la ley para que usted confiese que es un pecador y Él pueda salvarlo, Él puede darle vida. Que usted de alguna manera, porque siempre está ocultando la verdad, ¿por qué siempre se tiene que esconder y esconder la vergüenza? Yo sé que es vergonzoso el pecado, pero es más vergonzoso no conocer a Dios. Es más vergonzoso morir sin recibir el amor de Dios. Es una vergüenza para Dios. Será vergonzoso para nosotros, sabiendo todo lo que Él hizo, enviar a su Hijo, morir en la cruz desnudo, ante todo el mundo, públicamente, y usted decirle no creo. No, ¿sabe qué? No, yo prefiero creer en Dios como yo quiera. ¿Sabe qué? Muérase en su pecado, pero usted tendrá que dar cuenta que Él hizo lo que sea y es una vergüenza. Usted va a pasar el día de la vergüenza si verdaderamente no acepta lo que Dios hizo por usted. Por eso digo que es una vergüenza no conocerlo. Y Jesús dijo, mire, yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, mentiría como ustedes, porque ustedes no lo conocen. Ustedes no conocen el amor de Dios. Solamente hasta cuando ven al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy la luz de la vida, que yo vengo a mostrar el amor de Dios. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, si no conocemos qué es pecado, usted es un mentiroso. Si usted no conoce qué es pecado, es un mentiroso. Usted tiene que saber a estas alturas qué es pecado y qué es maldad. Dice, claro, ya nosotros fuimos injertados en Él, estamos viviendo en Él. No cometa el pecado de una mala conversación, corromper su buena costumbre y dejar de recibir la gracia constantemente. Así dice, y andamos, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz, es decir, si ya sabemos que es pecado, si ya sabemos que es la vida, si ya recibimos el amor de Dios, si usted ya experimentó esa gracia, si usted ya se injertó en Él, si usted está viviendo con Él, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia constantemente como un caudal. Usted va, Padre, perdóname, yo estoy luchando con esta naturaleza sinvergüenza yo. Eso le ayuda para que no se le olvide de dónde viene y usted permanezca en la gracia, porque usted deja de estar en la gracia cuando cree que ya no cometió pecado, cuando cree que ya no, que lo conoce. No. Hasta el último día de su vida en este mundo usted tiene que depender de la sangre de Jesucristo.
de su intercesión, de la gracia divina, de la gracia salvadora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. No se engañen. Pero dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira, esto es lo precioso. Si confesamos nuestros pecados, o sea, nuestras maldades, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? La maldad, diga la maldad que hay en su corazón, la maldad de lo que usted hace a los demás. Usted es malo con los demás, usted ha hecho las cosas mal. Porque tenemos esa cosa en la carne de pensar en la maldad, en estar mintiendo, en estar engañando. No digo que usted pierde la salvación. Escuche muy bien. Cuando usted confiesa su maldad, usted tiene que confesar es que Señor, yo soy malo. Por eso enseñamos el Salmo 51 hace 15 días y el Salmo 32 hace 8 días y luego el Salmo 119 al 67 hoy. ¿Sí? Lo confesó, ¿cierto? Confesó quién es, recibió el perdón con el 32 y hoy lo alaba. Ahí está diciendo, mire lo que dice el Salmo. Mi porción es Jehová. Perdón. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido, sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Mira la transformación. Mire cómo cambia una persona que dice, no, hasta que no me humillé, pailas, hermano. Hasta cuando usted no confesó que era un pecado, pailas, se endureció el corazón, duro. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé todo de corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Entonces usted comienza a mirar los que dicen que no han cometido pecado, que yo no cometo pecado, y comienzan a juzgar al uno y al otro, endurecen su corazón como ellos lo endurecieron. Pues entonces el que esté sin pecado sea primero tirar la piedra contra ellos, que ustedes tienen el corazón duro porque no conocen a Dios. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces cada vez que usted se siente humillado, todo lo que ha pasado en su vida, ay Señor, si no me hubieras humillado de esa manera, ¿cómo puedo entenderte? Alexandra es un testimonio vivo de que es humillarse y en reconocer que el Señor es el Señor y el Señor no es el jefe que tenía quienes, sino que el jefe es Cristo. Él es el Rey, a quien debe obedecer es a Él. Pero si no se humilla y no entiende que el Señor es Él, hasta que no se humilla no dice, ay, no sé, ¿ya entendió quién es el Señor de su vida? Alexandra, ¿ya entendió a quién debe obedecer y a permanecer en Él? ¿Le aprendió? Sí, Señor, bueno, me fue ser humillado. Ay, es que si no me humilla, Señor, menos mal que no se me borra ni un solo pensamiento de mi vida. Yo le pedí permiso para poder hablar de ella. Mejor me es la ley de tu boca que millones de oro y plata. Tanto que la plata, tanto que... Yo le pregunté, ¿y si no consigue el trabajo otra vez? Ay, el Señor me proveerá otra cosa, porque mejor es su palabra y obedecerle a Él que el oro y la plata. Digo yo. Nosotros tenemos que aprender 5 cosas. 1, la palabra de Dios es espíritu. 2, la palabra de Dios es espíritu que da vida. 3, la palabra de Dios es espíritu, vida que entra a mi espíritu como la luz, ¿sí? Entonces ese espíritu es vida y es luz, ¿sí? ¿Cómo es? La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida que entra como una luz, y nosotros vimos que esa luz y esa palabra fue el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que ahorita por quinto nosotros enseñamos lo que aprendimos de Él. Si le conocemos, entonces enseñaremos cómo fui yo conocido, y si no, pídale al Señor que no se le borre de su mente toda la gracia tan abundante que ha tenido con usted, toda su misericordia. No importa que usted recuerde todo su pasado, el diablo le recuerda su pecado para que usted pueda consumirlo, pero usted siempre recuérdele la sangre de Jesucristo, usted recuerde la gracia en la que permanece, usted recuérdele que usted está injertado en Él, que usted vive en Él, que no tiene ningún problema. Si usted es parte de este mundo, usted no está muriendo, usted está durmiendo para encontrarse con Él. Por eso el primer día de la semana es tan importante, porque es como el día de mi muerte. Es el día en que me encuentro con Él. ¿Cómo usted va a dejar el día que se va a encontrar con Él por encontrarse en otra parte?
¿Dónde estás tú?, le preguntó a Adán. Entonces dice: Señor, estoy delante tuyo. ¿Tú cómo así que no me ves? Estoy aquí de primeras, estoy en primera fila. Yo antes de las 10 de la mañana estoy aquí ante ti, mi Señor, mi Salvador, a quien yo amo. Tú eres mi amor, tú lo eres todo para mí. Yo vivo bajo tu gracia. Yo el día que me muera no voy a morir, yo me voy a encontrar contigo. Estoy que me encuentro contigo. ¿Cuándo nos encontramos? Encontrarnos con su amor. Por eso, ¿por qué celebramos Santa Cena? Porque es que nosotros en Santa Cena somos tan desmemoriados que si no es por una operación es porque somos de mala memoria. Es que hay gente que tiene mala memoria, no necesitan operarlo y que quede sin memoria. Es que Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto porque ustedes, el diablo llega a las tinieblas, es peor que una operación. Se les olvida que es pecado, se les olvida que es justicia y se les olvida que es juicio. A ustedes nunca se les olvide lo que yo hice. El Espíritu Santo va a ir a ayudarlos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Pero si me fuera, lo enviaré, y cuando Él venga los va a convencer y les va a recordar todo lo que les he dicho y lo que les he hablado. Y les va a convencer, y ustedes también van a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ustedes tienen que convencer al mundo de pecado porque no creen en mí. Ahora, ¿qué es lo que no creen en Él? Ahora diga, así está la tarea. ¿Les quedó bonita la tarea? ¿Sí? ¿Van a enseñar qué es pecado? Y si no saben todavía qué es pecado, miren las prédicas anteriores y conecten con la prédica que voy a terminar. En cuanto a pecado, la semana entrante diciendo: el Verbo se hizo carne. Amén. Bien, vamos a orar y tomamos Santa Cena para hacer memoria. Diga: para hacer memoria. Hacer memoria, haga memoria de la sangre. Haga memoria de la sangre siempre, todas las noches. Yo les dije: haga 4 cosas por la noche. Den gracias, pidan perdón, crean en la sangre y digan: te amo. Y si puede por la mañana: Señor, gracias porque es un día más porque me puedo preparar. Puedo ayudar a otro, a rescatar a otro, que te conozcan a ti, para que te conozcan como yo te conocí. Tú me conociste como perro muerto, me diste vida. Ahorita yo soy el que obedezco a tus órdenes. Conseguimos un perrito que se supone que es inteligente. Claro está que le falta mucho por aprender. Pero dije: bueno, a ver si de pronto nosotros aprendemos a obedecer, ¿no? Aquí no se hace, aquí sí se hace. No, Señor, sí, Señor. Es que somos tercos como animales. No se nos olvida qué somos. No se nos olvide qué éramos, qué somos y qué vamos a hacer con Él. Amén. Vamos a tomar Santa Cena para hacer memoria. Padre, te damos gracias por enviarnos al Espíritu Santo, que nos recuerda todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que nos dio a conocer, porque nadie te conocía a ti. Solamente Jesús es el justo que te dio a conocer, porque a Dios nadie lo había visto antes, solamente a través de lo que Cristo hizo. Es que nosotros te conocimos tu amor, conocimos la verdad, conocimos la luz, la vida, la esperanza. Ayúdanos, por favor, a que nosotros apreciemos todo lo que has hecho por nosotros, que no pasemos nuevamente otro día de vergüenza, que es el día del juicio, sino que el Espíritu Santo sea nuestro consolador, que nos conforta cada vez que estamos tristes, cada vez que nos sentimos débiles, que el Espíritu Santo venga y fortalezca nuestra vida de fe, recordándonos tu palabra, recordándonos tu sangre, recordándonos tu gracia. Ayúdanos para que tu gozo se cumpla en nuestro espíritu, que así como tú te gozas en el cielo, porque la verdad llega a nosotros, que también nosotros nos gocemos predicando y anunciando la verdad por el Espíritu Santo, enseñando a otros y convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos para que, haciendo hoy memoria con la sangre, haciendo memoria de tu sangre y de tu carne, nosotros tomamos Santa Cena, porque fue tu ordenanza, que hiciéramos esto hasta que tú volvieras, para que no se nos olvide que el que nos amó, el que nos ama y el que nos amará, vuelve por segunda vez. Amén. Te damos gracias por la esperanza que hay en nosotros viva, por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Me alegra tanto cuando terminamos cantando y los pajaritos nos acompañan siempre. Casi siempre cantamos y llegan los canarios a cantar. Es porque dice que todo lo que respira le alabe. Así que estoy muy feliz. El gozo del Señor está siendo cumplido en mi espíritu hoy y espero que también se cumpla en su espíritu. Es bello, ¿no? Es bello. Ahora vamos a terminar. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que conocen a Dios para siempre. Amén. Amén. Amén.